Primero, hay que entender que la peste negra, que asoló Europa entre 1347 y 1351, fue uno de los eventos más devastadores de la historia, pero en realidad, este episodio fue solo una parte de un ciclo mucho más largo de epidemias que siguió sacudiendo al mundo durante siglos. Como ya mencionamos, la bacteria Yersinia pestis era la culpable, pero la forma en que se propagó fue gracias a una combinación de factores económicos, sociales y ambientales que hicieron que el siglo XIV fuera el caldo de cultivo perfecto para un desastre de esta magnitud. En la época previa a la peste, Europa había experimentado un periodo de expansión y crecimiento que llevó a un aumento significativo de la población. La economía feudal era dominante, y la mayoría de la gente trabajaba en la agricultura. El sistema feudal significaba que los campesinos, que constituían la mayoría de la población, trabajaban las tierras de un señor feudal a cambio de protección y un pequeño pedazo de tierra para cultivar. Sin embargo, esta estructura empezó a volverse ineficiente cuando la población creció demasiado para las tierras disponibles y comenzaron a surgir tensiones sociales y económicas. A esta sobrepoblación, sumemos las malas cosechas que llevaron a hambrunas, y ya tenemos una población debilitada por la desnutrición que era especialmente vulnerable a cualquier enfermedad que se propagara rápidamente. Las rutas comerciales que se habían establecido gracias a los avances de la época también tuvieron un papel crucial. En el siglo XIII y XIV, la ruta de la seda conectaba Europa con Asia, permitiendo que mercancías como especias, seda y otros productos exóticos viajaran entre estos dos mundos. Pero lo que también viajaba a través de estas rutas eran las enfermedades. Se cree que la peste comenzó en la región de las estepas de Asia Central, una zona que los mongoles dominaban en esa época. Los comerciantes y soldados mongoles, junto con sus caravanas y caballos, eran como un tren de alta velocidad para la peste, llevándola a través de los vastos territorios de su imperio, hasta llegar a los puertos del Mar Negro, que eran puntos clave en las rutas comerciales hacia Europa. Los relatos históricos sugieren que la peste llegó a través de la ciudad portuaria de Caffa en Crimea, que fue sitiada por los mongoles en 1347. En un intento de usar la peste como arma biológica, los mongoles lanzaron cuerpos infectados con la peste dentro de las murallas de Caffa. Esta táctica resultó en un brote masivo dentro de la ciudad, y cuando los comerciantes genoveses que vivían allí huyeron en barcos, se llevaron la enfermedad con ellos al Mediterráneo. Este fue el punto de partida de la catástrofe en Europa. Los barcos llegaron primero a Sicilia, y desde allí, la peste comenzó a extenderse por Italia y, posteriormente, por el resto del continente. La rapidez con la que la peste se expandió por Europa fue asombrosa. En menos de un año, había llegado a Francia, España, Portugal y Gran Bretaña, y en los años siguientes, continuó su avance hacia el norte y el este, afectando a Alemania, Escandinavia, Rusia y la península balcánica. Nadie sabía cómo lidiar con una enfermedad de tal magnitud, y las explicaciones de la época eran diversas y a menudo absurdas. Algunos pensaban que la peste era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad, mientras que otros creían que era causada por alineaciones planetarias desfavorables o por el aire contaminado, miasmas. Las personas quemaban incienso, rociaban sus casas con vinagre o llevaban ramos de flores para purificar el aire, pero, obviamente, nada de eso funcionaba. En el aspecto religioso, la peste tuvo un impacto devastador. En una época en la que la Iglesia Católica era la institución más poderosa, muchas personas buscaban consuelo y explicaciones en la religión. Pero a medida que la peste se propagaba y mataba a miles de sacerdotes y monjes, la capacidad de la Iglesia para ofrecer consuelo y respuestas disminuyó. Esto hizo que muchos comenzaran a cuestionar su fe y, en algunos casos, recurrieran a movimientos religiosos alternativos. Los flagelantes, por ejemplo, eran un grupo que se hacía latigazos en público como forma de penitencia, creyendo que si sufrían lo suficiente, Dios se apiadaría de ellos y detendría la peste. Este movimiento se hizo muy popular en Europa Central, y multitudes de flagelantes iban de ciudad en ciudad, golpeándose a sí mismos y llevando consigo más peste, ya que, irónicamente, al juntarse en grupos grandes, ayudaban a propagar la enfermedad aún más rápido. Otra consecuencia de la peste fue la explosión de violencia y persecución hacia las minorías, especialmente hacia los judíos. En muchos lugares, la gente buscaba desesperadamente a alguien a quien culpar por la catástrofe, y los judíos, que ya eran un grupo marginado, se convirtieron en el blanco fácil. Surgieron rumores de que los judíos estaban envenenando los pozos y el agua, y en respuesta a estas acusaciones infundadas, miles de judíos fueron masacrados en pogromos, especialmente en ciudades alemanas y francesas. En algunos casos, comunidades judías enteras fueron quemadas vivas. Esto solo añadió una capa más de horror a una situación ya de por sí apocalíptica. Mientras tanto, las condiciones en las ciudades y pueblos eran inimaginables.
La peste diezmaba a la población tan rápido que los cuerpos de los muertos se acumulaban en las calles y no había suficientes personas para enterrarlos. Los portadores de la muerte, o los que se dedicaban a recoger cadáveres, se convirtieron en una visión cotidiana, y los carros llenos de cuerpos se llevaban a fosas comunes que se llenaban en cuestión de días. En muchos lugares, la tasa de mortalidad era tan alta que prácticamente la mitad de la población desapareció en cuestión de meses. En algunas aldeas, todos los habitantes murieron y quedaron completamente abandonadas, convertidas en pueblos fantasma. La economía también sufrió un colapso sin precedentes. La mano de obra escaseaba y las tierras quedaron sin cultivar. Los señores feudales, que antes podían exigir el trabajo de sus siervos y campesinos, se encontraron en una posición muy debilitada porque, de repente, los campesinos que sobrevivieron podían exigir salarios mucho más altos y mejores condiciones de trabajo. Esto condujo a una serie de revueltas campesinas en los años y décadas posteriores, como la revuelta de los campesinos de 1381 en Inglaterra, donde los trabajadores exigieron más derechos y libertad de la opresión feudal. Con el tiempo, la peste comenzó a disminuir, pero no desapareció del todo. Hubo brotes recurrentes de peste en los siglos siguientes, y la gente vivió con el temor constante de que la enfermedad regresara en cualquier momento. Por ejemplo, la Gran Plaga de Londres de 1665 fue uno de esos brotes posteriores que causó la muerte de aproximadamente 100,000 personas en la ciudad en poco más de un año. Fue solo gracias a una serie de cambios en la higiene, la urbanización y la reducción del número de ratas que la peste dejó de ser un problema recurrente en Europa. A nivel cultural, la peste negra dejó una marca indeleble. Se convirtió en uno de los temas más recurrentes en el arte y la literatura de la época. Las danzas macabras, por ejemplo, se hicieron muy populares. Estas eran pinturas o esculturas que representaban a la muerte como un esqueleto que bailaba con personas de todas las clases sociales, desde reyes y papas hasta campesinos y niños, recordando a todos que la muerte no hacía distinciones. La idea de la fugacidad de la vida y lo inevitable de la muerte se convirtió en un tema central en la mentalidad europea y quedó reflejado en las obras de escritores como Boccaccio, cuya obra El Decamerón cuenta las historias de un grupo de personas que se refugian en una villa para escapar de la peste que arrasaba Florencia. La peste también provocó una desconfianza hacia la medicina tradicional. Los médicos de la época no tenían idea de cómo curar la enfermedad y sus tratamientos a menudo hacían más daño que bien. Esto llevó a un interés renovado en las ciencias, la experimentación. A largo plazo, fue uno de los factores que contribuyó al auge del Renacimiento, un periodo que marcó el comienzo de la modernidad en Europa. En resumen, la peste negra no solo fue una catástrofe sanitaria, sino un evento que transformó profundamente la sociedad, la economía, la religión y la cultura europeas. Cambió para siempre la forma en que la gente veía el mundo, y sus efectos se sintieron durante siglos después de que la última ola de peste se calmara.